Esta cooperativa tiene una gran historia y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Cope Santos. Diálogos desde los orígenes. ¿Qué tal? Gracias por estar de nuevo con nosotros en un nuevo capítulo de esta serie que hemos llamado Diálogos desde los orígenes, en el marco de los 60 años de Cope Santos. ¿Y por qué? Porque, como hemos mencionado en el pasado, nos interesa conocer no solo la historia, sino cómo ésta se ha ido ajustando a las necesidades de la cooperativa para llegar hoy al nivel de éxito, realización y proyección a futuro que tiene. Hay que conversar con personas que nos ayudan a comprender esa evolución natural de una empresa que empezó como un sueño y se ha ido convirtiendo en una gran realidad y cada día con mejor acierto. Bien, hoy queremos conversar con Leila Chacón Quesada. Ella es la jefa de servicio al cliente. ¿Es así, Leila? Sí, ¿verdad? correcto. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cuándo empezó usted a trabajar con Cope Santos? Porque entiendo que casi salió de la escuela y se vino para acá. Sí, efectivamente, yo estudié en el Colegio de San Pablo de León Cortés. Ahí estudié secretariado, hice ya cuando venían las pasantías, bueno, la práctica profesional, en ese entonces eran 3 meses que iba uno a una empresa. Y entonces a nosotros nos ponían a escoger qué empresas podríamos participar para la práctica. Y yo siempre, desde que estaba en el colegio y pasaba camino a San Marcos, yo veía Cope Santos y yo decía, qué lindo algún día poder trabajar en Cope Santos, ¿verdad? Y mandé la solicitud y me aceptaron, a otra compañera y a mí nos aceptaron para realizar la práctica profesional, que fue en septiembre del 86. La práctica eran 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Hice la práctica, bueno, cuando llegamos, como nosotros veníamos de secretariado, solo había un puesto en la secretaría, entonces el otro puesto lo asignaron a contabilidad, y hicieron la rifa a ver cuál quedaba, para cuál, y yo quedé en la parte de contabilidad. Entonces ahí fue donde empecé a hacer la práctica, empecé a ayudarles a ellos ahí con trabajos menores, ¿verdad? De archivo, de cosas básicas, y fui aprendiendo, ¿verdad? En ese entonces, con Santiago Bermúdez, que era el que estaba a cargo de la contabilidad, él empezó a instruirme y seguro vio que tenía un poco de habilidad, ¿verdad? Entonces empezó como más profundo a enseñarme toda la operación de la cooperativa, y ahí fue donde di mis inicios y empecé en Cope Santos. ¿Estaba en su plan de vida en aquel momento tal vez dedicarse a fondo a temas como la contabilidad, la administración, o tenía otros anhelos? En realidad no, porque bueno, salí muy joven del colegio, ¿verdad? Tenía apenas 16 años. Uno con 16 años ni siquiera sabe qué quiere ser, ¿verdad? No sabía. Yo llegué y cuando a mí me empezaron a enseñar, di como que me gustó, ¿verdad? Eso fue, yo terminé la práctica a finales de noviembre y me solicitaron que si podía ayudarles 2 meses más. Les ayudé en diciembre y enero, y en febrero me nombraron. ¿Qué ha sido lo más difícil en esa primera etapa de su experiencia profesional dentro de Cope Santos que le tocó enfrentar? En realidad varias cosas, porque yo venía de uno de los distritos de León Cortés, ¿verdad? De San Andrés de León Cortés. Tuve que dejar mi casa, ¿verdad? Venirme a alquilar acá. Ya era un tema personal de desprendimiento. Exactamente, de sola, con 16 años. Y dice uno, ¿verdad? ¿Y qué hago, verdad? Yo me arriesgué y me gustó el trabajo, empecé a aprender, y como me dejaron trabajando, entonces empecé haciendo un curso básico de contabilidad para poder comprender mejor, ¿verdad? el trabajo que hacía, y así fue como inicié en el trabajo. Sí fue duro porque, como le digo, ese desprenderse de la familia, ¿verdad? Es complicado, y más uno tan joven. Ahora, también hay un desafío en un entorno como el que, digamos, vivimos, en donde predominan los hombres, sobre todo en una empresa de electrificación y tal, y en donde las mujeres no han sido, yo creo que ni siquiera todavía, mayoría.
ni en los puestos de mando. Pero bueno, le tocó a usted empezar por ahí. ¿Había pocas mujeres en aquel momento? Sí, en realidad ahí en ese momento nada más habían 3 mujeres. Era la secretaria, una cajera y la señora de la limpieza. Ajá, eran las únicas mujeres que habían. Cuando yo llego, son puros hombres, como usted dice. Yo pienso que seguro como me vieron tan chiquitica, ¿verdad? Seguro me acogieron bien, ¿verdad? En realidad todos los compañeros fueron muy abiertos a explicarme, a enseñarme. En realidad de todos los que habían en ese momento, pues yo aprendí mucho. Y nunca, viera que nunca sufrí como, ¿cómo se llama? Como ese negativa a que porque yo era mujer, que fuera a aprender. No, todos muy abiertos. En realidad yo nunca a la fecha he sentido ese ¿cómo se llama? Como un vacío, como un menosprecio. Sí, nada, para nada. Yo bueno, qué bien, porque además la legislación y las buenas costumbres sociales en el país han ido abriendo espacio y a reconocer más el mérito y la ubicación de la mujer en las estructuras de las empresas. Uno esperaría que las cosas hubiesen ido, digamos, adaptándose en su favor. Bien, ahora, ese, digamos, fue el inicio, como el punto de entrada. Posteriormente se dedicó a alguna otra actividad antes de llegar a lo que vamos a conversar luego, que es el tema de servicio al cliente, que es toda una especialidad dentro de una empresa. Sí, en realidad antes la cooperativa no tenía como departamentos marcados, ¿verdad? Sino que todos trabajábamos para lo que se ocupara, ¿verdad? Entonces yo desde que inicié, pues si bien uno le decía que era la parte de contabilidad, pero ahí era donde se hacía de todo, ¿verdad? Ahí se hacía planillas, se hacía inventario, se hacían asientos, se hacía la facturación, todo era un todo, ¿verdad? Entonces el que estaba ahí tenía que aprender de todo, ¿verdad? Y entonces a mí me empezaron a tomar como comodín, ¿ya? Entonces faltaba la cajera, va Leila. Faltaba la que atiende, la que hace los cheques, Leila. Faltaba el que hacía la facturación, Leila. Entonces yo empecé a aprender de todo. Y viera que a la fecha me gusta mucho haber andado por todas esas áreas, porque eso hizo que mi conocimiento se hiciera más extenso, ¿verdad? Claro. Entonces, yo aprendí de cajas, aprendí de presupuestos, de planillas, llevaba inventario, lo que me pusieran a hacer, yo ahí me ponía y lo hacía, y gracias a Dios lo pude hacer bien, ¿verdad? Entonces sí conocí muchas áreas, en todo ese tiempo, y hacíamos, es que en realidad hacíamos de todo, ¿verdad? ¿Y le tocó cambios de gerencia? Sí. ¿verdad? Sí, claro. Y cambios de, bueno, las presidencias por supuesto, pero digamos las gerencias, hubo cambios en todo este periodo, porque me imagino que empezó con don Misael usted, siguió con don Elías y posteriormente ya está ahora con don Mario Patricio desde que usted empezó. ¿Hubo, digamos, alguna diferencia entre uno y otro? Los tiempos cambian, las personas cambian, los métodos también, la tecnología también, pero ¿notó alguna diferencia significativa en esas transiciones? Vieras que yo en realidad diferencia no noté, porque bueno, yo sí inicié con don Misael, ¿verdad? Fue con quien inicié en la gerencia, y don Elías en ese entonces, él era compañero de nosotros también. ¿Ya? Él era el subgerente y entonces uno trabajaba también muy de la mano con él. Entonces ya uno sabía cómo trabajar con don Misael y cómo trabajar con don Elías. Claro. Entonces cuando don Misael viene y se jubila, pues en realidad queda don Elías y uno sigue, ya uno se comunicaba igual con él, ya uno tenía esa relación de trabajo normal con él. Entonces yo realmente no sentí como diferencia. Pues sí hay, porque cada uno tiene su forma de gestionar las cosas, pero ya uno sabía. Claro. ¿Ya? Entonces ya uno sabía cómo era con don Misael, cómo era con don Elías, y entonces uno se acomodaba a lo que ellos necesitaran. En este periodo de 38 años, 38. que viene cumpliendo a esta fecha, ¿cuál ha sido, digamos, cuáles tal vez han sido momentos de mayor emoción suya dentro de la organización por acontecimientos que la han sacudido, positiva o negativamente? No sé, uno podría decir la pandemia, claro, nos sacudió a todos, ¿verdad? Pero digamos, son 38 años, es una vida. ¿Qué momentos recuerda usted como con mayor intensidad? Bueno, yo creo que una de las cosas que sí todos, en realidad no solo a mí, sino a todos, ¿verdad? Fue la vez que la cooperativa se inundó.
¿verdad? En un huracán, la cooperativa viene y aquí al lado arriba hay una quebrada. Esa quebrada viene y se tapa, aquí por el Liceo de Tarrazú. Sí, un poco antes de la curva. Por ahí. Y se viene e inunda toda la cooperativa. Cuando es entonces, eso fue una noche. Ese día en la mañana, igual en San Pablo, donde yo vivía, hizo estragos ese huracán. Yo no podía transportarme porque el bus estaba parado, porque no había paso y estaba todo. Entonces yo cojo el teléfono, voy a un teléfono público, porque cuando eso eran teléfonos públicos, ¿verdad? Y llamo a la cooperativa para decir que me iba a atrasar. Cuando me dice un compañero, no, Leila, vaya a la casa y se cambia más bien y viene porque la cooperativa está inundada. Póngase botas y capa y... Yo me imaginé inundada, se mojó, ¿verdad? Piso mojado. Sí, yo no tenía una noción de cómo podía estar la cooperativa. Cuando yo llego a la cooperativa y me quedo viendo aquello, que la cooperativa se inundó como a una altura así, los papeles de los archivos todos llenos de barro, las alfombras que habían, aquello era una completa pelota de barro, ¿verdad? Todo, las baterías de los equipos, todo inundado, averías por todo lado, la gente llamaba que no tenía electricidad, que las cuadrillas que corran y la gente llamaba atendiendo el teléfono y nosotros diciéndole a las personas que estábamos colapsados también, ¿verdad? Que no se podía. Yo pienso que esa es una impresión, para mí fue muy fuerte porque era lo que uno quería, ¿verdad? Yo digo que la cooperativa para mí ha sido como otra familia, ¿verdad? Al yo llegar tan joven, yo pienso que me encariñé demasiado también con la cooperativa porque ellos me acogieron y me acogieron muy bien y era como ver todo lo de uno destruido, ¿verdad? Claro. Entonces para mí sí fue una impresión grande. Pasamos como 3 días ahí al sol secando papeles, secando archivos. Bueno, fue una completa locura y sí, eso fue un trago muy amargo, ¿verdad? Para la cooperativa y para nosotros, ¿verdad? Dramático, claro que sí. También en este tiempo debió usted haber vivido mucho cambio tecnológico en la función que ha venido desempeñando. Un día hablábamos con Francis y nos hablaba de la lectura de medidores con tarjetas de cartón y con lapicero, ¿verdad? Algo que ahora es como muy automático. Ahora es absolutamente automático en tiempo real. Pero en temas de administración, sobre todo también, la tecnología ha hecho unos cambios brutales, de las máquinas de escribir y la contabilidad con sumadora restadora a plataformas y a aplicaciones. ¿Cómo vivió usted ese cambio? ¿Qué le ha resultado más significativo, más relevante, de mayor impresión en esa tecnología de cambio en la administración? Sí, recuerdo que cuando yo llegué no habían computadoras, la única computadora que había era una grande donde con unas placas ahí se imprimían los recibos, ¿verdad? Las facturas. En finales del 87, por ahí, creo que finales del 87, principios del 88, trajeron la primera IBM, ¿verdad? El primer procesador de palabras IBM. Nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Para todos era innovador. Era pantalla verde o gris. La pantalla verde, sí, color ámbar ahí, ¿verdad? Cuando ahí a la par de la gerencia hay un cubículo pequeñito, entonces ahí la pusieron para que el que la ocupara la usara. Entonces ya nadie quería usar máquinas de escribir, todos queríamos hacer las notas en la computadora y llegaba uno y se le había adelantado otro y ya que esperarse, pero ya nadie quería usar las máquinas de escribir, quería todas porque ahí uno podía corregir y no había... en la máquina de si se equivocaba tenía que volverla a hacer. En cambio, esa computadora fue un boom, ¿verdad? Y de ahí en adelante pues ya empezaron ya después a adquirir otros equipos, pero sí, nosotros hacíamos los asientos manuales, todo era manual. Los cheques se hacían manual y lo único que había era una maquinita donde uno ponía los números y ese número sí se imprimía en una maquinita, pero todo lo demás era máquina, ¿verdad? Entonces ya cuando vienen y empiezan a traernos más computadoras y ya todo el mundo como esperando, ¿y cuándo me llegará a mí, verdad? Porque tampoco se podía comprar de todo de una vez, ¿verdad? Sí trajeron una principal que fue cuando se empezó a llevar la contabilidad ahí. Entonces, igual, pues uno registraba, hacía los asientos manuales y los pasaba ahí, ¿verdad? Y así fue como empezó el inicio de la tecnología,
Ya después vino otra máquina que fue la que ya podíamos imprimir los recibos, ya los recibos de electricidad ya más automáticos, ¿verdad? Entonces todo el mundo era como cuando llegaban, todo el mundo como encima de la computadora a ver cómo iba a salir la información, ¿verdad? Pero sí fue un cambio muy, muy bonito. Yo pienso que la ventaja que yo he tenido es que ha ido en proceso, ¿verdad? No me lo cambiaron de un solo tiro, ¿verdad? Sino que primero empezamos con un procesador de palabras, fuimos haciendo, entonces fue como un paso a paso a la tecnología que tenemos hoy, ¿verdad? Sí, toda una experiencia de adaptabilidad, pero también de conocimiento amistoso, no de irrupción. Vamos a ir a una pausa, Leila, y ya regresamos en esta conversación con Leila Chacón Quesada, quien es la jefa de servicio al cliente de Copesantos RL, aquí en Diálogos desde los Orígenes. Diálogos desde los Orígenes. Gracias siempre por acompañarnos. Estamos con Leila Chacón Quesada, jefa de servicio al cliente de Copesantos RL. Y bueno, su historia es la de alguien que muy joven se involucra, se introduce en la empresa, empieza a desempeñar diferentes funciones, hace equipo, porque había que hacer de todo en esa primera etapa, y poco a poco se va perfilando en el tema de contabilidad y en el área de administración, hasta que finalmente llega a la jefatura de servicio al cliente. Bueno, cuénteme usted, ¿cómo son los clientes de Copesantos? Porque ese es el mundo en el que usted se desenvuelve. ¿Cómo haría usted el perfil de esos clientes a los que usted sirve? Bueno, en realidad la cooperativa todavía tiene una característica que es que como originalmente solo brindábamos electricidad, ¿verdad? Entonces los clientes se asociaban para tener un servicio eléctrico, ¿verdad? Entonces llega el momento en que tenemos pues sí mucho asociado ya adulto mayor, ¿verdad? En este momento tenemos mucho asociado adulto mayor. Ahí poco a poco vienen jóvenes, pero siempre todavía tenemos mucho asociado adulto mayor. Que es muy propio del país en general. Correcto. Pero que es bueno saber que aquí ocurre lo que pasa en el país. Cada vez somos más los adultos mayores. Debo decir, bueno, que ahí estamos muchos de nosotros. Yo desde que entré a la cooperativa, sí, siempre, todos los compañeros siempre fueron muy claros en expresar ese servicio al cliente, en decir que nosotros nos debíamos a los asociados, ¿verdad? Y que nosotros teníamos que trabajar para el bienestar de nuestros asociados. Entonces, desde que yo llegué a Copesantos, sí estaba muy marcado de que era en beneficio de los asociados. Y igual entonces hasta ahora ya yo tengo claro de que nosotros nos debemos a los asociados y que debemos de tratar de cumplir las necesidades que ellos tienen y de la mejor manera. Nosotros, los asociados que tenemos, pues viera que es curioso porque son muy diferentes. Digamos, nosotros atender unos asociados en la zona de Los Santos, atenderlo en Intermedia, atenderlo en Acosta, atenderlo en Guayabo, viera que sí hay diferencias por las regiones, sí. Yo pienso que igual hay a veces asociados, depende como el lado de Guayabo, que están como más cerca de San José, ¿verdad? Entonces ellos quieren como que todo funcione como en San José, ¿verdad? Y entonces ya uno tiene que ir aprendiendo también a tratar a esas personas, a ver cómo les soluciona, ¿verdad? Pues al final a todos hay que solucionarles, pero sí, la forma de trato no es igual a como atender uno a alguien acá. ¿Cómo tratamos de identificar esas diferencias? A ver si estaría yo en lo correcto al interpretarlo. En esta zona, digamos, tradicional de Los Santos, más rural, más un poquito más despacio las cosas, más lentas las innovaciones, una demanda mucho más, digamos, serena y tranquila. En la zona intermedia, un poquito más acelerado, pero no tan intenso, y en la zona ya más remota, pegando allá Puriscal, bueno, Guayabo, que tiene mucha facilidad de acceso a San José Centro, más frenéticos, un poquito más intensos
y más insistentes, quizá. Correcto, eso eso que usted dice es correcto. La gente es como más acelerada, ¿verdad? Quieren como todo más ya, ¿verdad? Entonces, igual, pues nosotros siempre tratamos de ayudar al cliente, al asociado, de la forma más rápida, ¿verdad? Pero a veces hay situaciones que no se puede, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender cómo explicarle a esas personas, ok, con mucho gusto le vamos a colaborar, vamos a ayudarle con lo que usted necesita, pero necesitamos este tiempo, ¿verdad? Entonces es esa forma de ir explicándole a las personas cómo podemos nosotros atenderle sin que la persona se vaya a molestar, ¿verdad? Una empresa que presta los servicios como los de Copesantos, son servicios de altísima demanda, ¿verdad? No solo, como todos los servicios, uno busca estabilidad, calidad y buen precio. Digamos, requisitos que indudablemente en Copesantos se cumplen, en lo eléctrico y en las infocomunicaciones. Pero a lo que voy yo es a esto. El cliente, por lo general, en ese ímpetu que usted mismo nos dice, busca canales rápidos de llegarle. Antes había que hasta que escribir una carta como cliente a una empresa X, o buzón de sugerencias, que yo creo que ya nadie utiliza, la cajita para meter papeles. Pero ahora son los canales digitales. Y aún así, yo personalmente a veces me he encontrado con que los canales digitales se vuelven complicados para personas que no tienen esa habilidad. Llame al número tal, y si llama al número tal, de ahí le dicen llame al número tal si es esto, si es esto, si es esto, si es esto, y al final se pierde uno en las 5 opciones, y entonces es como una especie de laberinto digital que a veces irrita. Y no digo que tenga que ser aquí, pero hay muchas otras empresas que tienen ese problema. Se despersonaliza la atención del cliente. ¿Cómo lograr que no se despersonalice? ¿Qué se piensa hacer, digamos, para que eso no ocurra en una empresa como la nuestra? Ok, nosotros sí nos pasa, eso que usted indica, sí nos pasa, la gente desesperada nos escribe por correo electrónico y como no le contestamos rápido, nos escriben por WhatsApp o llaman al teléfono. Ellos ven a ver cómo se conectan. Nosotros ahora estamos en un trabajo muy duro en la parte de servicio al cliente y más que todo yendo con la estrategia que tiene la cooperativa, ¿verdad? Y los objetivos que nosotros debemos de cumplir. Y lo que estamos es trabajando muy duro en atender todos esos casos en el primer contacto. ¿Okay? Como el primer contacto le resolvemos de una vez para evitar que nos vayan a saturar otras líneas con lo mismo, ¿verdad? Porque a veces tenemos que consultamos un tiquete y un correo electrónico y el chat y todo, y es la misma persona que entró por todos lados. Claro. Seguro dicen, en algún lado me atienden, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en lo que estamos trabajando es en eso, en la primera atención que recibimos, resolver. Si nosotros, desde que nos entra un chat, nos entra un tiquete, nosotros se lo resolvemos de una vez, entonces no nos va a entrar por otro lado. Entonces, en lo que estamos trabajando muy duro es en esa parte de resolver en el primer contacto. Para eso, la combinación tecnología, recurso humano es vital. ¿Cómo se está haciendo esa mezcla desde el punto de vista del diseño de las soluciones que ustedes están tratando de poner en práctica? ¿Cuánta tecnología, cuánto personal, digamos? Okay, o si se distribuyen por regiones, o hay un único centro de control o de atención. ¿Cómo funciona? A nosotros ahorita tenemos lo que es el chat, ¿verdad? Y lo que es el correo electrónico y lo que es las llamadas de la central, ¿verdad? Que tiene las opciones. Todo eso se canaliza por un sistema que tenemos, un sistema de etiquetes. Entonces todo nos llega al mismo sistema de etiquetes, ¿verdad? Okay, entonces nosotros lo que hacemos es que revisamos, porque puede ser que una persona nos haya entrado por varias líneas, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, ya el sistema está, que nosotros podemos revisar si ya esa persona nos ha contactado por los otros medios. Entonces de una vez se hace la respuesta de una vez se hace integral, no importa por dónde nos haya entrado, y se le da la respuesta al cliente. Cuando ellos nos llaman, si es con el agente, es lo mismo, tratar de atenderle de una vez en la llamada para que no diga, pero al final me explicó y no me explicó y mejor mando un correo. ¿Y todo funciona en la misma red de ustedes para lo eléctrico, infocomunicaciones y lo comercial? Sí, todo entra por ese sistema, solo que las áreas sí están, digamos, divididas, ¿verdad? Lo que es la parte de infocomunicaciones
eso sí lo atiende el área de infocomunicaciones. ¿Ya? Sí pasan por la misma mesa de servicios, pero van a infocomunicaciones. Nosotros igual, si es por teléfono y tenemos que resolver algo de infocomunicaciones, pues también lo resolvemos, ¿verdad? Pero lo que son tiquetes generados automáticos sí entran directo a la parte de infocomunicaciones y nosotros atendemos lo que es de electricidad y del comercial. Y la parte comercial. Claro. ¿Cuál es el tipo de demanda de servicio más frecuente? ¿Lo tienen como clasificado? Evidentemente, cuando hay un apagoncito, ese es el número 1, pero en ese momento. Ajá. Sin embargo, ya en el historial, con el tiempo, ¿qué es el tipo de demanda con que mayor frecuencia trabajan los clientes? La mayor parte es en infocomunicaciones, sí, porque ahora con la tecnología y toda la competencia que hay ahora en infocomunicaciones, la gente que quiere mejor paquete, que quiere más velocidad, que quiere, tenemos gente en ciertas zonas que se traslada mucho de casas. ¿Ya? Hay mucho movimiento de casa, entonces hay mucho traslado, hay mucha solicitud nueva porque estaba aquí, me pasé para allá. Entonces sí, en infocomunicaciones sí ha venido a crecer mucho la demanda de solicitudes. Bien, ¿cómo hace un cliente para sugerir una mejora en algo? Que también hay clientes que son muy críticos o muy expertos ya en el uso de servicios y de pronto saben que algo se puede mejorar de una determinada manera. ¿Qué canal tiene para hacerlo? Para hacer llegar esa iniciativa de buena voluntad como para mejorar algo que cree, bueno, esto con este paso se resuelve. Y tal vez si lo toman en cuenta mejora el servicio de la empresa. Sí, ellos lo pueden hacer por medio del correo electrónico. También. Ya también, igual, como le digo, todo lo que entra por correo electrónico va a llegar a esa mesa de servicios y ahí se atiende y si es alguna sugerencia o algo se pasa al departamento encargado. En este tema de servicio al cliente hay enorme competencia también porque... Bueno, en el caso de electricidad no es un ejemplo, pero en el caso de infocomunicaciones sí. Si la región es permeable a que otras empresas de infocomunicaciones, por ejemplo, le ofrezcan al cliente, mire, vean qué lentos que son, vea que no les resolvieron el problema, yo sí se lo resuelvo. Esa competencia se siente. Sí, en el ambiente. En realidad uno lo ve cuando llegan otras cableras, se instalan en la zona. Llegan y es un boom, ¿verdad? Cuando otra cablera llega, más si viene con un precio en tarifa un poco más bajo, ¿verdad? Entonces es un boom, la gente empieza a pasarse, ¿verdad? Empieza a pasarse, uno lo ve en los retiros, lo ve, la gente empieza a pasarse, pero cuando tienen una avería, ahí es donde, como dicen, donde revienta, porque las demás cableras llegan, instalan y se van. Y para averías pasan un montón de días para atender una avería. En cambio, Cope Santos, nosotros atendemos las averías más rápido. Ya nosotros tratamos siempre de cumplir con lo que nos indica la ley de telecomunicaciones, cumplir con el tiempo que tenemos para restablecer esa avería. Entonces, rápido, ¿ya? En 24 horas la avería está, excepto que sea un caso, ¿verdad?, ya de fuerza mayor, ¿verdad?, pero se trata de atender la avería. Esa migración, digamos, es constante, ¿verdad? Mayor o menor volumen, pero va y vuelve, pero existe. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el desarrollo de la especialidad de servicio al cliente para el futuro inmediato? Cuando vemos que ya viene 5G, en la incorporación de nueva tecnología, viene, por ejemplo, el tema del reforzamiento de la capacidad de reserva de energía eléctrica en el caso del servicio eléctrico con los bancos de baterías, y otras iniciativas que estarán ahí, me imagino, en el expediente estratégico de la empresa, pero en donde finalmente todo llega a la idea de tener contento, satisfecho y pagando a tiempo a los clientes. Es decir, usted va dentro del carro, ¿verdad? ¿Cómo trabajar esos clientes para irlos preparando para esos nuevos cambios y para que se sientan a gusto y sean leales a la empresa? Sí, yo pienso que al final el buen servicio es lo que habla, ¿verdad? Ese estar siempre abierto, como indicó usted, a escuchar a nuestros asociados y usuarios, ¿verdad? Siempre brindando un buen servicio. Y creo que eso, lo que es la parte de la gerencia, lo que es el consejo de administración, todo lo tienen muy claro, ¿verdad? De esa necesidad que nosotros tenemos siempre de brindar ese servicio,
¿verdad? Nosotros tenemos en los objetivos, uno de los objetivos es mejorar la experiencia del usuario en la cooperativa, y en eso es en lo que estamos trabajando, no solo desde la parte de servicio al cliente, sino a nivel integral entre todas las áreas. También hay un cliente interno, ¿verdad? Ustedes trabajan hacia ese cliente interno. A los mismos trabajadores, empleados de la cooperativa, son clientes. Es un cliente especializado, porque conoce cómo son las cosas adentro, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna línea, digamos, de trabajo especial para ellos? ¿Tomarles en cuenta en algo o tratar de encontrarlos como aliados valiosísimos para las estrategias que desarrollan? Porque parto de eso. Cuando uno trabaja en una empresa, conoce mejor cómo es la empresa hacia adentro, pero también es un cliente afuera. Es el que debería estar ayudando a que no haya ningún problema, porque es parte de su propio trabajo. Sí, correcto. Nosotros en la cooperativa tenemos sesiones que se hacen, ¿verdad?, de briefing de todas las, de los encargados de las áreas, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de que estén todos involucrados, todos conocen lo que se está haciendo en servicio al cliente, conocen lo que se está haciendo en la parte financiera, conocen lo que se está haciendo en la parte de infocomunicaciones, y todo lo que se ve ahí se transmite a todos los compañeros. Digamos, nosotros tenemos una sesión con don Patricio, hacemos la sesión, se ven los puntos, y entonces, ¿qué hacemos? Yo me voy con los compañeros míos, con los del área, hago la reunión, y todo lo que ahí se explicó, todo lo que se habló, lo transmitimos. Entonces, es una forma de que todos estemos enterados de qué se está trabajando y qué necesitamos de cada uno para poder cumplir con los objetivos. Retroalimentación y también prepararse para el futuro. Pues bueno, muchísimas gracias, Leila, porque nos ha ayudado a entender mejor el mundo del servicio al cliente hacia afuera, importantísimo, pero también hacia adentro. Muchas gracias más bien por la invitación. Y gracias por darnos toda esa información y esas reflexiones, en donde hemos podido conocer también un aspecto particular del desarrollo de una empresa compleja que quiere ir a más siempre en este esfuerzo de Copesantos RL. Estamos en el marco de los 60 años y hemos querido con esto hacer aportes a través de diálogos desde los orígenes. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esta cooperativa tiene una gran historia, y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Copesantos. Diálogos desde los orígenes.